Bueno, hermanos, como dije, hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones y en este caso nos toca el libro de Josué. De una manera, quiero en esta mañana hacer la introducción a este libro, así que no vamos a avanzar mucho, sino que vamos a estar escuchando algunos datos, algunos puntos específicos como para nosotros tener una idea a qué libro nos vamos a estar exponiendo en estos días o en los próximos domingos. El libro de Josué, así como lo hemos leído, marca una transición, hermanos, entre lo que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que tenemos nosotros en la Biblia, donde encontramos la promesa que Dios le da al pueblo de darle una tierra, con la conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, donde nosotros vamos a encontrar la promesa de Dios cumplida. Esta serie completa se va a llamar El Dios que cumple sus promesas. A lo largo de toda la serie vamos a ver que cómo Dios de una u otra manera se las arregla para cumplir las promesas que Dios le había hecho al pueblo, y eso va a ser de vital importancia para nosotros porque es en ese Dios en quien nosotros confiamos. Bien, esta transición o esa conexión del Pentateuco con la conquista, nosotros la podemos ver de alguna manera en la mención inicial de estos dos personajes que acabamos de leer, donde acontece, por ejemplo, la muerte y el llamado, la muerte de Moisés y el llamado de Josué. Volvemos a leer el versículo 1, dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Es por eso que puedo decir que este libro, en el cual nos vamos a exponer por un buen tiempo, es la continuación inmediata del último libro del Pentateuco. A ver, los niños, ¿cuál es el último libro del Pentateuco? Muy bien, uno respondió, podían haber respondido todos. Pero bueno, esta es la continuación inmediata de Deuteronomio, porque inmediatamente muere, no sabemos bien el tiempo exacto, pero entendemos que muere Moisés y después Dios llama a Josué. Entonces, para introducirnos a este libro que tenemos en la Biblia, es un libro histórico, y para ponernos en contexto, en esta mañana vamos a ver a estos dos personajes, pero cómo Dios obra a través de estos dos personajes del versículo 1, y cómo Dios los usa como instrumentos para ¿qué? Para hacer sus propósitos y cumplir sus promesas. Sí, entonces en esta mañana de manera introductoria solamente vamos a ver algunos datos, algunos acontecimientos, algunas referencias a estos dos personajes para ver nosotros que nos estamos introduciendo a un libro que conecta con el Pentateuco. Leemos entonces y vamos a ver el primer instrumento que Dios escogió. Obviamente el primero que es nombrado en el versículo 1 es Moisés. El primer instrumento escogido por Dios es Moisés. Obviamente hubieron antes, pero en este caso vamos a centrarnos en estos dos. Versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Bien, ¿quién fue Moisés? Es algo que debemos nosotros recordar. Los niños y todos aquellos que han leído el Pentateuco saben que Moisés nació en Egipto, creció como hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés justo nació en la época donde a Faraón se le ocurrió decir que los israelitas estaban multiplicando en gran manera y que entonces había que parar un poco eso, y entonces mandó a matar a todos los bebés, a todos los niños, y entonces la madre de Moisés lo pone en un canasto, lo deja en el río, y en el río es donde la hija de Faraón lo encuentra y de alguna manera lo adopta como su hijo. Luego vemos en el relato que Moisés crece y hay un acontecimiento, lo voy a hacer de una forma resumida para que no nos mareemos. Él, por defender a uno de los israelitas, mata a un egipcio, y después de haber matado al egipcio, él huye.
Y él, habiendo huido a una tierra desconocida, encuentra a un Dios que le habla desde una zarza. Ustedes se acuerdan ese evento. Le habla Dios a Moisés con la intención de liberar a su pueblo y enviarlo a él para que eso suceda. El pueblo en ese periodo ya estaba como esclavo en Egipto y Moisés iba a ser el instrumento de Dios para liberarlo y luego guiar al pueblo al encuentro con su Dios. Moisés es aquel que recibe los 10 mandamientos para el pueblo de Dios. Moisés también es aquel que sufre la terquedad y la murmuración del pueblo a lo largo de esa historia de la liberación hasta la tierra prometida. Esa murmuración y esa terquedad los llevaron también a Moisés a desobedecer a Dios, y por esa desobediencia no entraría a la tierra prometida. Y después de vagar por el desierto por muchos años, llega la hora en que el pueblo llega al lugar como que ya estaba enfrente la puerta para ingresar a la tierra prometida y conquistar esa tierra. Y es donde nosotros podemos ver en los relatos ya últimos de Deuteronomio, si no son, digamos, no están familiarizados con la Biblia, escuchen, yo voy a citar, en la introducción voy a citar varios versículos como para tener un panorama de lo que vamos a ver, y en este caso voy a leer Deuteronomio capítulo 3, versículos 27 al 28, ya estando cerca a la tierra prometida, cómo Dios le habla a Moisés. Y dice ahí la palabra del Señor: sube, le dijo a Moisés el Señor, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Ya Dios le había dicho, ya Dios le había especificado que él no iba a entrar, y ahí lo está reafirmando. Y luego dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Ven? Ahí otra vez la conexión, esa transición que Dios intenta mostrarnos entre un personaje y el otro para cumplir los propósitos suyos. Entonces, ahora en el contexto inmediato, nosotros vamos a ver el relato de los últimos días, las últimas palabras, los últimos hechos, y cómo también Dios iba a dar final al servicio de Moisés al tener la visión de la tierra prometida, y luego nos relata la muerte de Moisés. Y en este caso voy a leer Deuteronomio capítulo 34, que es el contexto inmediato, lo anterior a lo que nosotros vamos a empezar en esta serie. Deuteronomio 34, versículo 4 al 7, dice el Señor: y dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Vuelve a ratificar lo que Dios había dicho. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Bien, los que hemos leído el Pentateuco sabemos que, obviamente, por el mismo relato, que Moisés no pudo pisar la tierra donde fluye leche y miel. Y obviamente dice ahí por causa de la desobediencia. Esa desobediencia ocurrió, no la vamos a leer, pero si quieren el dato, está en Números 20, capítulo 20, versículo 1 al 13. Pero como leímos, solamente los ojos de Moisés pudieron contemplar aquella tierra y de alguna manera así también tener la certeza de que Dios cumpliría con este pueblo sus promesas. Bien, algunas implicaciones a tomar en cuenta de este repaso y final de la vida de Moisés como instrumento de Dios.
Un breve resumen de la vida de Moisés para introducirnos luego a Josué. Pero bueno, veamos algunas implicaciones que pueden surgir. Hay muchas, pero algunas implicaciones que podemos extraer de ese breve resumen de la vida de Moisés. Primero, que Dios toma en serio el pecado. Hermanos, Dios toma en serio el pecado, aunque, hermanos, cualquiera de nosotros pudiera pensar que lo que hizo Moisés no fue para tanto, porque en vez de hablarle a la roca como Dios le había dicho para que dé agua, él la golpea. Y alguno puede, pero igual al final, en vez de hablarle, la golpeó. ¿Salió agua o no salió agua? Salió agua. Entonces, mientras yo leía y preparaba este mensaje, pensaba que incluso mi mente o la mente de otras personas pueden pensar y decir que son formas nada más, porque al fin y al cabo dio agua, en vez de hablar, lo golpeó. Son formas. O también justificar, como ayer intentábamos justificar a Marta, intentemos nosotros justificar al pueblo que fue el pueblo terco, ese pueblo terco que lo empujó a hacerlo. Entonces lo que Dios puede estar haciendo es injusto o es un poco exagerado. Esas cosas pueden pasar porque como que venía haciendo todas las cosas bien y por un detalle no vas a entrar a la tierra prometida. Pero hermanos, independientemente de los pensamientos suyos o míos o de cualquier persona, debe quedar claro que Dios toma en serio su palabra y la desobediencia a ella. Hermanos, eso tiene que ser de vital importancia para nosotros porque vivimos en un mundo donde no tomamos en cuenta la palabra de Dios, un mundo que no le importa si está obedeciendo o desobedeciendo, pero nosotros que estamos siendo expuestos a su palabra debemos entender esto: Dios toma en serio su palabra. Y si no se hace conforme a sus dichos o de la forma que Él lo ha expresado, vamos a experimentar las consecuencias. Hermanos, no subestimemos la palabra de Dios, porque ni siquiera es la palabra de un político importante. Imagínense, ayer incluso me ponía a pensar, cuando un presidente de una nación, como pasó ya en la época de pandemia, saca un decreto nacional y él dice: a partir de este día, todos deberán usar barbijo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Usar barbijo. Y van a haber obviamente algunos rebeldes que van a decir que no, pero va a haber también la justicia porque está decretado que todos usen barbijo. Supongamos esto. Ahora, si tomamos en cuenta la voz de un hombre que está en autoridad, ¿cuánto más la palabra de Dios, que está por encima de toda autoridad? Y si Dios dice, hazlo de esta manera, ¿quiénes somos nosotros de cambiar sus formas? Y Moisés, quien nosotros podríamos ver como un ejemplo, y porque lo vemos como un ejemplo, queremos de alguna manera defenderlo, Dios por muchas razones le dijo no. Es más, él le pidió, hay relatos ahí en Deuteronomio: por favor déjame entrar. No, ya basta. No me hables más de este asunto, no vas a entrar. Entonces, hermanos, no subestimemos la palabra de nuestro Dios, y más cuando nuestro Dios nos habla claramente, abriéndonos el entendimiento de sus escrituras e indicándonos el camino y las formas. Es donde nosotros debemos ver cómo Dios le importa la obediencia a su palabra y cuánto Él toma en cuenta su palabra. La segunda implicación que podemos ver a través de este repaso corto de Moisés, que la muerte de Moisés nos hace ver que nadie es imprescindible. Todos estamos de paso, nuestros días tienen un fin y Moisés lo experimentó. Su tarea como instrumento de Dios había llegado a su fin, pero lo cierto es que Moisés prefirió vivir y morir como un instrumento de Dios y voluntariamente
Él rechazó las comodidades, la seguridad y los placeres que le ofrecía el palacio de Faraón. Hermanos, esto nos debe llevar a meditar, porque solo tenemos esta vida. Entonces, no hagas mal uso de ella. Dios te salvó, hermano, hermana. Él te dio una nueva vida. Él te escogió y te hizo instrumento para que cumplas sus propósitos, no para que vivas los tuyos. En la conferencia que participamos con el hermano Daniel en Córdoba, el pastor Sam Master citaba un libro de Oliver Burkeman, si se pronuncia así, espero que se pronuncie así, hablando de la corta vida que tenemos. Y en este libro había este dato que dice de esta manera: la vida del ser humano es ridículamente breve. Si llegas a los 80 años, habrás vivido aproximadamente 4.000 semanas. Si tienes 40, solo te quedan 2.000. Sin embargo, estamos obsesionados con interminables listas de tareas pendientes, buzones de correos saturados sin leer y la sensación de que nunca llegamos a todo. Fin de la cita. Ahora bien, si esto es cierto, si esos datos ustedes lo pueden, es matemática, hagan 80 años y después hagan las divisiones que quieran, van a ver que es aproximadamente. Ahora, si esto es cierto, y si la vida que tenemos es pasajera y corta, hermanos, debemos preguntarnos, ¿a qué vamos a dedicar el poco tiempo que nos queda? ¿Cómo vamos a encontrar satisfacción y propósito a lo que hacemos cada día? Y otra vez, para meditar en esto, me voy a ayudar con un libro del pastor John Piper, que escribe un libro diciendo, que titula No desperdicies tu vida, y él dice en unos fragmentos de esta manera para nosotros entender lo valioso del tiempo que tenemos en esta vida. El pastor, citando en este libro, dice así: la vida desperdiciada será la vida sin pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Desperdiciamos nuestras vidas cuando no vivimos para la gloria de Dios. Y él cita: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Después sigue diciendo: desperdiciamos la vida cuando no incluimos a Dios en toda acción, cuando no disfrutamos de Él y no demostramos su gloria. Desperdiciamos nuestra vida cuando no oramos, ni pensamos, ni soñamos, ni planificamos, ni trabajamos para magnificar a Dios en todas las esferas de la vida. Y Él nos aconseja: deseen que su vida cuente para algo importante, anhelen que su vida tenga significado eterno, deséenlo. No anden simplemente por la vida sin una pasión. Sea lo que fuese que hagas, encuentra la pasión para tu vida centrada en Dios, que exalte a Cristo y esté saturado de la Biblia. Así, dice el pastor, así encontrarás cómo decirlo y vivirlo y morir por ello. Y marcarás una diferencia que perdura. Hermanos, es evidente que Moisés, después de haber conocido, de haber escuchado a Dios, se entregó a su causa, aunque no fue nada fácil, pero no quiso desperdiciar su vida. Porque ahora, después de haber conocido a Dios y escucharlo, encontró sentido a su existencia. Pero ahora no era en él, ni en el palacio, ni en el pueblo, sino en Dios. Hermanos, Dios nos ayude a animarnos y a exhortarnos unos a otros, a aprovechar bien el tiempo y a terminar nuestra carrera como Moisés lo hizo. La otra aplicación, o la implicación que podemos extraer, es que Moisés termina sus días como el siervo de Jehová.
Hermanos, los que hemos leído la vida de Moisés con atención sabemos que él era débil, sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros y que en muchos aspectos no hizo todas las cosas bien. Es más, empezó mal, porque nuestros relatos cuando él empieza a crecer, vemos que él fue un asesino, un fugitivo. Luego, cuando Dios le habla desde la zarza, él se muestra cobarde e incrédulo al llamado de Dios. E incluso vemos nosotros, como hemos dicho en este relato, que después de haber visto incluso las maravillas que Dios hizo, su poder desplegado sobre el pueblo y sobre lo que era Egipto, él incluso habiendo visto eso, desconfía y peca contra Dios. Pero a pesar de todo, notemos algo interesante. Sabiendo Moisés que ya no entraría a poseer la tierra, porque Dios se lo había adelantado mucho tiempo antes de este suceso, él se dispuso voluntariamente a servir a Dios hasta el último día de su vida. Dios no dice en el relato que hemos leído que Moisés murió como un traidor, como un apóstata, como un mentiroso, como un hipócrita, sino como el siervo de Jehová. Lo mismo dice en Hebreos 3:5, ya en el Nuevo Testamento, hablando de este mismo personaje, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, hermanos, hermana, no importa. En este punto de tu existencia, no importa que hayas empezado mal o que hayas empezado bien o que hayas caído en el camino, debes terminar la carrera y debes terminarlo bien. Es necesario, hermano, hermana, que continúes. No puedes y no debes tirar la toalla. Así como Moisés debe seguir creyéndole a nuestro Señor, a pesar de las circunstancias de la vida, debes estar dispuesto y dispuesta a servirle fielmente, con sinceridad, a nuestro Dios hasta el último día de tu vida. Y por último, al ver la mención a Moisés en el Nuevo Testamento, podemos también saber que el mayor deleite, su pasión, el motor que lo impulsaba, el propósito de su existencia no era la tierra, aunque él deseaba estar ahí. Hermanos, el tesoro o su tesoro y su galardón, lo que mantenía despierto a Moisés, era Cristo. Era Cristo, hermanos. ¿Y cómo? Si ahí no dice el pasaje, lo vemos en el Nuevo Testamento, hermanos. Entonces la fuerza que lo mantenía firme en el servicio a Dios era la esperanza de ver cara a cara a su Señor. Por eso, aunque no pudiera entrar en la tierra prometida, él sabía que su premio todavía le estaba reservado. Él tenía la certeza de que se uniría a sus antepasados, no solamente en la muerte, sino también para estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, que ahora podemos entender cuál era ese motor, qué es lo que lo motivaba a vivir de una forma apasionada y seguir los preceptos de Dios. Por la fe, dice en Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, este mismo personaje, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehúsa. Lo que nosotros, cualquiera de nosotros, la humanidad, estaría, vas a estar en el palacio de Faraón, vas a tener todo lo que quieras. Y muchos están inclinados a, está bueno ir a la casa de Faraón, voy a tener todo. Pero sin embargo, él rehusó, porque evidentemente él encontró algo de mucho más valor que estar en el Faraón, en la casa de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, hermanos, habiendo visto, habiendo sabido, él escoge voluntariamente. Él no está haciendo un mal negocio, si se le puede decir así. Él está invirtiendo bien su vida.
escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él prefería la recompensa del Señor que las recompensas terrenales y pasajeras. Que nuestro Dios nos dé fuerzas, hermanos, para poner la mirada en el galardón y creerle a nuestro Dios. Que sea Él nuestro motor, el motor de nuestra existencia. Si Dios ayudó y acompañó a Moisés, lo hará también con nosotros, ya que esperamos y buscamos lo mismo que Él, estar en la presencia de nuestro Salvador. ¿O es que ustedes solamente quieren ir al cielo para estar en calles de oro, entre los ángeles? Porque si ese es su motor, evidentemente Moisés no quería ir a la tierra prometida para estar ahí. Ese no era su reposo. El Nuevo Testamento dice, si eso hubiese sido nuestro reposo, ya no habría otro, pero ahora nosotros tenemos que nuestro reposo es Cristo. Y nuestro galardón es Cristo. Y que el motor de nuestra vida es Cristo, porque Cristo nos compró con sangre. Cristo tiene que ser nuestra mirada, por el cual nosotros debemos andar y rechazar los placeres, las cosas que nos da. ¿Por qué? Porque parece que estamos perdiendo cosas. No, hermanos, estamos ganando lo mejor, que es nuestro Señor. Hermanos, sabemos que Dios cumple sus promesas. El Salvador vino. Entonces debemos tener la certeza de que Él volverá y nos buscará. Así como Dios estuvo siempre con Moisés, lo mismo es con nosotros, porque Cristo prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hermanos, y eso debe darnos fuerzas para seguir la carrera que tenemos por delante, pero con nuestros ojos puestos en Jesús, porque Jesús no miente. Bien, vamos al segundo instrumento escogido que nos presenta nuestro relato. Y ese segundo instrumento que Dios escogió y utilizó es Josué. Leamos de nuevo versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Sí? Entonces ahí presenta la muerte y el llamado a Josué. Obviamente que para poder adentrarnos en este libro histórico de Josué es bueno o sería bueno que nosotros conozcamos algunos detalles, porque a lo largo de la serie ya no vamos a tener que estar volviendo a detalles, pero es necesario que veamos algunos detalles de quién fue Josué, porque esto es una introducción. Josué, hijo de Nun, dice ahí, siervo de Moisés, literalmente es el asistente o el ministro de Moisés. Este Josué nació bajo la esclavitud en Egipto cerca de los 1500 antes de Cristo, pertenecía a la tribu de Efraín, descendiente de José. Al nacer, este es un dato que a mí se me había pasado por alto, no sé a cuánto se le pasó por alto, pero al nacer fue llamado Oseas. Oseas, no sé si sabían eso, pero bueno, yo me sorprendí cuando lo estudiaba, aunque ya lo había leído, pero no me había percatado de esto. Se llamaba Oseas, que en hebreo significa liberación o salvación. 2 meses después del éxodo de Israel, este Josué fue nombrado como ayudante de Moisés y fue llamado para liderar las tropas israelitas en su primera batalla contra los amalecitas, donde salió victorioso. Y quiero que leamos ese relato, si no se desconcentren, si no escuchen, que yo lo voy a leer. En Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 10 y luego el 13 dice: y dijo Moisés ¿a quién? A Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y en el versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Sí? Entonces, evidentemente ya Josué venía siendo mencionado antes de este suceso que nosotros estamos leyendo. Más tarde, Josué fue elegido por Moisés para ir con él al monte Sinaí, lugar donde recibiría los 10 mandamientos, aunque Josué se quedó en el camino a esperar a Moisés. Josué también fue elegido como representante de la tribu de Efraín para ser uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán. Y recuerdan que yo les dije que Josué fue llamado cuando nació Oseas. Bueno, fue justo antes de enviarlos a Canaán que Moisés le cambió el nombre por Josué. Y eso lo podemos ver en Números capítulo 13, versículo 16. Después de haber nombrado a todos, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra. Y ahí nos da el dato. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, Josué significa en el hebreo, Jehová es salvación. Nombre que más adelante llegó a ser Yeshua o Yeshua, de donde procede el griego Jesús y en el castellano Jesús. Es un dato que después nos va a servir más adelante porque de alguna manera él está siendo como una sombra de algo que iba a venir después más adelante. Tengan esos datos que son interesantes. Bueno, luego de explorar la tierra prometida, de haberlos enviado Moisés, Josué junto a Caleb fueron los únicos que trajeron un informe positivo sobre la ciudad y se opusieron enérgicamente al informe negativo y desalentador de la mayoría de los espías. Josué y Caleb decían que si Israel era fiel y confiaban en las promesas de Dios, podrían conquistar Canaán. Casi los apedrearon, hermanos, en esa ocasión por la confianza que ellos tenían en Dios. Y eso ustedes lo pueden ver en Números capítulo 14, versículos 6 al 10. Véanlo en sus casas, no lo vamos a citar, pero ese es el relato donde ellos manifiestan enérgicamente su confianza en Dios. En esa ocasión el Señor tuvo que intervenir y frenar el desastre que iban a cometer este pueblo al apedrear a Josué y a Caleb. Y Dios, al ver la respuesta, esa confianza que tuvieron para con Dios, Dios mismo les da la certeza que serían los únicos dos que entrarían a la tierra prometida. El resto, por su desobediencia, por su duda, por no haber confiado en Dios, morirían en el desierto. Bien. Por este breve resumen de la vida de Josué, podemos entender por qué Dios afirma que Josué, hijo de Num, era servidor de Moisés. Estas palabras nos hacen ver que Josué, nos hacen ver a Josué como un fiel siervo y compañero, quien desde su juventud había sido colaborador íntimo de Moisés. Su relación con Moisés fue como un padre a hijo, como un maestro a un discípulo. Dato interesante que también podríamos extraer entre Moisés y Josué, vemos nosotros un tipo de discipulado, porque Josué sigue y hace lo mismo que Moisés hacía o hubiese hecho, porque los dos siguieron el mismo propósito, ser fieles al propósito de Dios. ¿No ven ustedes? No vamos a ver en la exposición de Josué, no vamos a ver a Josué aparecer como para dar a conocer sus habilidades o sus propias iniciativas o mostrando sus habilidades destacadas o compitiendo incluso con Moisés, mostrándose como que él podía hacerlo mejor. Los relatos nos van a mostrar que Josué solo demuestra ser un siervo fiel como lo fue Moisés. Podemos ver ahí que hay una réplica, hay una fotocopia de lo que fue el servicio de Moisés y lo mismo que va a imitar el servicio de Josué. La historia bíblica también
deja bien claro que no fue Moisés, sino Dios quien eligió a Josué para ser el sucesor y líder en Israel. Y fue el mismo Dios quien le dio la experiencia para que siguiera los pasos de Moisés, y a quien también le dio de su espíritu. Lo capacitó y le dio también de su espíritu, del espíritu, para que pueda él ser ese líder que el pueblo iba a necesitar. Y eso nosotros lo podemos ver en Números, capítulo 27. Voy a leer en la Biblia de las Américas, capítulo 27, versículo 18, dice: y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que lo obedezcan, a que lo obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y luego versículo 9 del capítulo 34 de Deuteronomio dice: y Josué, ya el relato otra vez inmediato, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor le había mandado a Moisés. Otra vez un dato o un patrón a tomar en cuenta: es Dios quien elige y lo capacita usando a Moisés. Moisés lo presenta a la congregación, lo reconoce como líder, y lo siguen y obedecen a Josué. No fue una sorpresa para ellos. No es que Josué, porque ya estaba él sirviendo, ya estaba junto al pueblo, él ya lo servía, y incluso lo hacía sin haber sido nombrado como líder de Israel. Se podría decir que caía de maduro. Evidentemente, hermanos, ese patrón es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no era alguien que podría haber... Mira, ¿quién iba a pensar que Josué? Nunca lo vimos, pero mira, Josué está ahí. Ustedes ven que el pueblo lo ve y nadie se opone. ¿Por qué? Porque Josué ya estaba entre el pueblo, ya servía con el pueblo, ya iba a la batalla con el pueblo, ya volvía con el pueblo. Y evidentemente el pueblo también le dio la capacidad a Dios de ver que él estaba apoyando a Josué por medio de las victorias que él tenía. Entonces podemos ver ahí que si bien Moisés lo presenta, el pueblo no se opone porque Dios lo estaba preparando. Un hermano comenta al respecto y dice: el liderazgo bíblico requiere un tiempo de preparación y capacitación personal antes de ejercer su tarea de conducción. Josué estuvo durante 40 años junto a Moisés, y solo entonces fue puesto por Dios en un puesto de tan alta responsabilidad. De igual modo, dice el hermano, el liderazgo de la iglesia local como manifestación visible del pueblo de Dios debe recaer sobre personas experimentadas, capaces, con carácter para guiar a otros, no un neófito. Un líder bíblico necesita de una completa formación bíblica. Sin duda es esencial, porque ha de distinguir claramente cuál es la voluntad de Dios. Pero junto con eso, le es imprescindible la enseñanza por medio de otro líder experimentado que pueda instruirlo en la práctica de la conducción. Fin de la cita. Hermanos, esto me hacía recordar un poco también lo que aprendíamos allá en Córdoba, cuando el pastor Juan Sánchez, hablando de esto que la iglesia debe aprender a ver, él decía, el pastor Juan Sánchez daba mención a esto, decía que muchos quieren o buscan la posición o el título o puesto de líder o pastor, pero no quieren hacer el trabajo. Quieren figurar, pero no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque pasa que parece que está bueno estar predicando, está bueno prepararse para predicar, pero no es solamente eso. Cuando se encuentran con conflictos entre la iglesia, lo primero que hacen es tirar la toalla, salir corriendo y dejan. ¿Por qué? Porque estaban buscando el puesto y no el trabajo. Evidentemente Josué no estaba en esa condición, ¿verdad? Como veremos a lo largo de esta serie, no habrá duda
alguna que Josué fue el instrumento escogido, llamado, preparado y capacitado por Dios, usando la vida de Moisés y las batallas para capacitarlo. Pero ahora debemos entender que Josué ya estaba listo para ser el instrumento de Dios. Después de la muerte de Moisés, Josué debía esperar las instrucciones de Dios para continuar y guiar al pueblo, y ese día llegó. El Señor habló a Josué y le dijo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea que era hora de ponerse al frente del pueblo para introducirlos a la tierra prometida y así dar fin al éxodo que había comenzado en Egipto. Y no está de más decir, hermanos, que mientras leamos y veamos el desarrollo de este libro histórico, veremos que la misión confiada a Josué era difícil y peligrosa. El territorio que iban a conquistar estaba habitado por pueblos fuertes, con ciudades amuralladas y con ejércitos bien provistos de armas y carros de combate. En cambio, el pueblo de Israel solo disponía de armas básicas. Es por eso que en la primera instancia ellos se acobardan, porque realmente eran un pueblo muy aguerrido. Hablando humanamente, eran incapaces de enfrentarlos y medir sus fuerzas. En otras palabras, era imposible que pudieran vencer a un enemigo fuerte y con grandes murallas. A lo largo de esta serie del libro de Josué, veremos cómo Dios hace posible lo imposible, cómo se las arregla para mostrarle a Josué y al pueblo que pueden confiar en las palabras del único Dios vivo y verdadero. Él va a mostrarles, pueden confiar en mí, porque si yo les digo que esto va a pasar, iba a pasar. Conclusión. Ya hace mucho había mencionado que íbamos a empezar con Josué y espero que tengan buenas expectativas y ganas de aprender por medio de este libro y esta nueva serie. Ahora bien, cuando leemos o nos exponemos a un libro histórico, puede que para algunos parezca insignificante, para otros interesante, pero sin ninguna utilidad. A otros puede no interesarles la historia, por tanto pueden en sus mentes pensar y decir, ¿de qué puede servir conocer la historia? ¿En qué puede ayudarnos en el día a día en el que vivimos? La historia va a resolver nuestros actuales conflictos de la vida. Hermanos, para responder a esas posibles objeciones o pensamientos, debo decir que no es un libro de historia más entre muchos libros de historia que pueden ver en una biblioteca. Hermanos, este libro es Dios mostrándose a la humanidad en la historia. Como veremos, el énfasis de los relatos no están en los personajes de la historia, sino en que Dios hizo, en lo que Dios hizo en la historia, por medio de los personajes. Es lo mismo que en Hechos. En Hechos parecieran que los protagonistas son Pablo, Pedro. No, el protagonista es el Espíritu Santo. De la misma forma, en este libro histórico vamos a ver el protagonismo de Dios. Es por eso, hermanos, que los libros históricos de la Biblia nos enseñan que Dios es quien controla los tiempos, las circunstancias, los individuos, tanto del pasado como de nuestros días, y lo hace ¿para qué? Para cumplir con sus propósitos. O sea, hermano, hermana, si piensas que esto no te va a ayudar, debes saber que tus circunstancias, tu día a día, no son ajenos a los ojos de Dios. No son ajenos. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Ahora bien, si realmente lo creen, ¿cómo vamos a actuar en nuestro día a día? Porque si creo que Dios tiene el control de todas las cosas,
¿Cómo vamos a hacer en nuestro día a día con las cosas que nos enfrentamos? ¿Serán como los 10 espías que temieron a lo que tenían enfrente y dudaron de Dios? ¿O van a ser como Josué y Caleb, que aprovecharon esa circunstancia que se presentó para ellos para creer y ver a Dios cumplir sus promesas? ¿Creen? Aprovechen sus circunstancias y vean que Dios cumple sus promesas. Si no, simplemente dijeron amén por decirlo. Hermanos, por mucho tiempo creí y escuché por muchas personas también que el protagonista de este libro era Josué. Pero al estudiarlo, el Señor me enseñó que el único protagonista, el personaje principal de la historia es Dios. Josué y Moisés, que fueron nombrados y van a ser nombrados a lo largo del libro, pero ellos solamente fueron instrumentos escogidos para que todos los seres humanos vean que solo Dios es aquel que cumple sus promesas. Un hermano dice al respecto: los relatos históricos conducen al hombre a creer que Dios existe, a creer en Él y a entregarse a Él sin reservas, en una plena y total adhesión personal. La historia nos tiene que mostrar a Dios para que podamos confiar en Él. Fin de la cita. Hermanos, la historia bíblica nos enseña que Dios no solo salvó en el pasado, sino que Dios sigue salvando en el presente. Ya no más nos libera por Moisés o por Josué, sino que en este caso nos libera de la esclavitud y nos salva y nos lleva al reposo eterno por medio de Jesús, el enviado de Dios. Y es por eso que también necesito hablarle a aquel que en esta mañana o aquel que está siguiendo la transmisión y no tenga su confianza en Dios, que no haya puesto su confianza en Cristo. Amigo, amiga, debes creer esto. Dios prometió salvar a los pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso te lleva a que tomes una determinación. Debes confiar en Él, pues no hay otro camino. Solo Cristo murió y resucitó para salvarte. Debes confiar en lo que Él hizo y arrepentirte de todos tus pecados. Amigo, amiga, niño, joven, grande, tu historia, debes saber esto. Estamos hablando de la historia, pero debes saber esto. Si estás sin Cristo, tu historia no tiene un final feliz. ¿Sabes dónde va a terminar tu historia sin Cristo? En el infierno. En el infierno. Aunque cueste escuchar eso, es la verdad. Tu historia se está escribiendo y si Cristo no toma lugar en tu vida, vas a ir al infierno. Pero si crees en lo que Dios dice en la Biblia, vas a poder experimentar la salvación y el perdón de todos tus pecados. Y tu destino ya no será el infierno. Debes dejar que Cristo empiece a escribir una nueva historia en tu vida. Y así como has escuchado alguna vez al estudiar la historia en la escuela que te dicen un antes y un después de Cristo, así también puede pasar en tu vida. Cuando vos reconozcas tus pecados y creas en el Señor Jesucristo, vas a experimentar que se escribe una nueva historia donde el protagonista ya no sos vos, sino que Cristo en vos. Hermanos, hermano, hermana, si hay alguno en esta mañana que ha dudado, está dudando de la fidelidad de Dios, debe arrepentirse. Debe arrepentirse y volver a confiar en Dios. Porque la historia es verdadera. Y si Dios cumple sus promesas y cumplió en el pasado, lo va a hacer. Que el Señor me ayude a confiar en sus promesas, porque yo también soy débil y dudo muchas veces de las promesas, de la provisión, de la fidelidad de Dios. Todos estamos propensos a hacerlo, por eso les animo y anímenme también a mí a confiar. Pastor, confía en las promesas de Dios, porque por más que sea pastor, sigo siendo oveja. Y así como ustedes, hermanos, tienen que confiar día a día en cada aspecto de su vida, así también el pastor y los líderes de la iglesia día a día tienen que aprender a confiar. Y así como ustedes son animados en la predicación o por su palabra a confiar, confíen en Dios. Así también ustedes pueden hacerlo con el liderazgo de la iglesia. Pastor, hermanos, confíen en Dios. Es necesario que todos nos recordemos que podemos confiar y arrepentirnos cuando dudamos de nuestro Dios.
Hermano, hermana, la historia bíblica nos dice también que no se trata de vos, sino de Dios. No usurpemos, hermanos, no usurpemos el lugar de Dios. No tomemos el protagonismo. No nos conviene. Más bien nos conviene que sea Dios el protagonista de nuestra historia y Cristo sea visto por medio de nosotros. Pues Él nos escogió, Él nos llamó y Él nos preparó para ser instrumentos de Él. Como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y 7, pero tenemos este tesoro, lo glorioso del Evangelio, lo glorioso de Dios, lo tenemos en tesoros, dice este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, hermanos, no tomemos el protagonismo porque somos solamente instrumentos de Dios, somos pasajeros. Aprovechemos el tiempo para magnificar a Dios en nuestras vidas. Ánimo, hermanos, no estamos solos. Cristo está con nosotros. Solo debemos aprender a verlo en medio de nuestras circunstancias, en medio de su pueblo, y así poder reconocer que Él no miente. Porque esto que vivimos en esta tierra, hermanos, es temporal. Pero si confiamos en Dios, si confiamos en sus promesas y si confiamos que Él cumple sus promesas y lo seguimos, entraremos en cielos nuevos y en tierra nueva, donde no habrá más prueba, no habrá más aflicción, sino que podremos ver al Salvador. Podremos ver al Salvador. Crean, hermanos, porque son palabras fieles y verdaderas salidas de la boca de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo vendré y los tomaré, y donde yo estoy, ustedes también estarán. Que sea Cristo, hermanos, que nos dé fuerzas para seguir esta carrera. Hermanos, sabemos que vivimos en un mundo donde estamos llenos de personas y de religiones que nos dicen que hay muchos dioses. Hay muchos dioses y que en todos se puede confiar. Nosotros sabemos que son vanos, que son estatuas, que son imaginaciones, que incluso que muchos cristianos o que muchos que dicen ser cristianos han forjado un Dios a su conveniencia. Y ellos dicen que ese solamente lo va a prosperar en esta vida económica, en esta vida pasajera, que les va a dar un buen pasar. Hay un Dios que se han formado en sus mentes. Hay otras religiones que dicen que hay otros dioses. Hay templos en India que tienen monumentos a 1000 dioses. Y lo sabemos. Pero también, hermanos, sabemos y debemos creer que nosotros, solamente por medio de Cristo, tenemos el privilegio, hermanos, el privilegio de servir al único. Por eso es el Dios, porque podrán haber muchos nombres, muchos dioses, pero es el Dios que cumple sus promesas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de servir al único Dios verdadero, al único Dios que cumple sus promesas. Que Dios inquiete nuestros corazones, que Dios nos ayude a tener perspectivas correctas y que nuestros ojos, por medio de la historia, puedan hacernos volver a ver a nuestro galardón, a nuestro Cristo, porque Cristo es fiel.